Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Iván Leonardo Lara Pérez. Soy docente de la Universidad de Ciencias Políticas Ambientales, la UNCA en Bogotá, del programa de Ingeniería Geográfica Ambiental y de la especialización en gestión de riesgos climáticos también de la UNCA. Y pues vengo a presentar parte de los resultados parciales de mi tesis doctoral que estoy realizando con la Universidad de Leipzig en España. Entonces, pues es sobre el tema de los factores condicionantes de inestabilidad en laderas en el municipio de Quebrada Negra, en Dinamarca. Siguiente, por favor. Bueno, un poco, ¿dónde está la agenda? Una agenda tradicional. Siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué se fundamenta esta presentación? Pues básicamente en que cuando estamos haciendo un análisis de susceptibilidad, cuando estamos empezando a montar ese modelo de susceptibilidad, pues entonces nos enfrentamos al tema de empezar a escoger cuáles van a ser las variables que vamos a empezar a utilizar, cuáles son esos factores que inciden en la inestabilidad. Y nos encontramos con que muchas veces podemos tener un listado bastante grande de esas variables. De tal manera que pues, es importante hacer una evaluación de cuáles son las que realmente están influyendo, cuáles son las que realmente están aportando más en esa inestabilidad. Y entonces, pues, lo que se hace es, principalmente, utilizar el coeficiente de Kolmogorov-Smirnov para poder hacer esa estimación, para poder saber cuáles son esas variables que más están influyendo en la estabilidad de la arenas. Entonces, es un poco lo que les voy a presentar. Siguiente, por favor. El área de estudio, pues como les decía, el municipio de Quebrada Negra, ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la provincia de Guaribá, es una provincia que tiene una alta pluviosidad, es una provincia que además de eso tiene altas pendientes. Y que al revisar el sistema de información encima del Servicio Geológico Colombiano, nos encontramos con que son los municipios que tienen la mayor cantidad de registros, teniendo aproximadamente 270 registros en el CIMA. De manera que pues ese fue el que nos llevó a escoger este sector de Cundinamarca. Igualmente, pues Piedra Negra también se caracteriza por una geología particular. Todas sus rocas hacen parte del grupo Villetas, son en su mayoría rodolitas, limolitas, lutitas, entonces sabemos que son altamente meteorizables. Adicionalmente a eso, tenemos el sistema de fallas de Piedra Negra, entonces también tenemos una alta afectación por esa. Ya vamos a mirar un poco en detalle el tema. Entonces, ese es un poco el contexto geográfico. ¿Qué es empleado? Pues bueno, simplemente se escogieron una serie de factores que normalmente se han utilizado. ¿Qué se hizo? Pues bueno, primero se generó un modelo digital de elevación a partir de fotografías, tanto fotografías del año 98 como fotografías de los años 2011 al 2014. Hay una cosa interesante ahí frente a la información del IGAC, y es que en un mismo vuelo fotogramétrico nos meten fotografías de 2011, 2012 y 2014, y eso hace que sea mucho más complejo pues todo el análisis que se pueda hacer, porque esa diferencia temporal nos complica la vida un poco. Pero bueno, se utilizaron diferentes fotografías aéreas, se generó un modelo digital de elevación a una resolución de 2 metros, lo cual es una resolución bastante alta y bastante interesante. Ya en la siguiente ponencia vamos a ver pues también cómo empleamos esos modelos. Y a partir de ese modelo digital pues, se derivaron mapas de pendientes, mapas de orientación de pendientes, curvatura de perfil, curvatura del plano, entre otras cosas. A partir de información de servicio geológico, pues tenemos el mapa geomorfológico, el mapa geológico, mapa de suelos de ligar, cobertura de la tierra, generado por el ligar, perdón, por el IDEAM. Y también a partir de esa información del ligar y el servicio geológico, distancia de drenaje, distancia vías, distancia fallas. Y pues todo esto también se generó a partir de un inventario de deslizamientos que se hizo a partir de fotointerpretación de estas mismas imágenes, tanto las del 98 como las del 2011. Entonces, eso es un poco el proceso fotogramétrico. Simplemente para el bloque del 2011 se generó pues, ese modelo, ese bloque fotogramétrico, se usaron 72 fotografías aéreas digitales tomadas con la cámara, con la ultracámara de Vigan. Eso nos permitió generar pues, ese modelo digital con una resolución de 2 metros, y pues ese también fue el que se utilizó para hacer fotointerpretación, de interpretación tradicional, ¿cierto? Adicionalmente pues se tenía pues, también una ortofoto también de alta resolución. Entonces digamos que ese fue un poco el proceso fotogramétrico y la elaboración de inventario. Como resultado se obtuvieron más o menos 800 cicatrices de deslizamientos de diferentes épocas, lo cual excede por mucho pues, lo que está registrado en el sistema de información de movimientos en masa. Entonces, pues es bien interesante esa parte. Posteriormente, pues bueno, aquí tenemos una tabla que sale del trabajo de Paola Reichenbach, del grupo de los italianos que están trabajando mucho en movimientos en masa,
donde vemos que, pues básicamente, ellos agruparon hasta 23 categorías diferentes de factores condicionantes, es decir, podemos tener un listado de 23 factores. Y lo interesante de este trabajo es que finalmente nos permita poder escoger de esas posibles 23 y hasta más, pues entonces poder escoger cuáles son los que realmente nos están influyendo en la inestabilidad. Entonces ellos tienen básicamente el tema geológico, hidrológico, de cobertura del suelo, morfológico y pues otras coberturas, ¿sí? Donde además, a pesar de que tenemos el tema, por ejemplo, geológico, dentro de la geología podemos tenerlo desde diferentes ópticas. Entonces podemos tener, por ejemplo, el tema de litologías, podemos tener el tema de formaciones superficiales, podemos verlo desde diferentes ópticas. Entonces, pues el trabajo finalmente lo que busca es empezar a filtrar, ¿cierto? Que no usemos todo ese montón de factores, sino que empecemos a filtrarlos. Estos son los factores condicionantes. En la parte superior vemos entonces nuestro mapa de inventario. Entonces, como vemos, pues está distribuido en todo el territorio de Quebrada Negra, ¿cierto? Los vemos de diferentes tamaños, los vemos de diferentes tipos. Y acá, en la parte de abajo, pues vemos los diferentes mapas. No me voy a detener mucho en esto. Tenemos el mapa de alturas, pendientes, orientación de la pendiente, cobertura del terreno, morfología, distancia a fallas, esta es distancia a vías, distancia a drenajes, cobertura del suelo, suelos y geología, donde entonces vemos esas diferentes variables que están ahí presentes. ¿Cómo funciona el modelo? Pues simplemente lo que hacemos es empezar a comparar. Como es un modelo de comparación, entonces se toma el modelo o el mapa de inventario y se empieza a comparar con cada uno de los factores que tenemos nosotros para obtener simplemente áreas afectadas o áreas sin afectar al interior de cada una de estas variables. En la tabla que tenemos acá es la tabla de pendientes, donde lo que estamos viendo es eso, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes categorías, diferentes clases dentro de ese factor pendiente. Y lo que tenemos es áreas sin afectar en esta pendiente menor a 2 grados, área afectada en esta área menor a 2 grados, y el área que nos ocupa, esa pendiente inferior a 2 grados. Eso se convierte a porcentajes afectados y no afectados, se empiezan a comparar y se genera pues una curva acumulada, donde entonces lo que vamos a encontrar es que finalmente obtenemos este 100%. Con base en esas curvas de comparación, pues entonces simplemente se empiezan a generar las diferencias entre el porcentaje acumulado afectado y no afectado, y el valor que nos dé, el valor más alto, es el que se convierte en nuestro valor de prueba. Y ese es el valor que nosotros vamos a utilizar. Posteriormente, siguiente, entonces empezamos a mirar cuáles son esos valores, ya nos vamos a mirar cuáles son los resultados. Los resultados que se obtuvieron, bueno, en términos del inventario, pues entonces simplemente se clasificaron. Tenemos aquí pues estas gráficas donde vemos en color negro el área total afectada y en color rojo las frecuencias. Entonces, por ejemplo, en términos de actividad, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos movimientos abandonados, interrumpidos, latentes, reactivados, relictos. Aquí fue importante que no se clasificó ninguno como activo, porque como estamos utilizando fotografías de 2011, 2012, 2014, no son actuales, no son de hoy, pues entonces era un poco complicado decir ese movimiento está activo hoy día. Entonces, estos movimientos que se veían muy recientes, pues se clasificaron como interrumpidos o como latentes, donde vemos esa comparación. Igualmente se hizo la clasificación por tipo de movimiento, y entonces también vemos que, aunque en área lo que prima son los deslizamientos rotacionales y traslacionales, en frecuencia lo que nos prima son los flujos. Entonces estamos viendo también que tenemos una diferencia entre tamaños y frecuencias ahí que es importante analizarlos. También se hizo el tema del análisis de la antigüedad, entonces ese relativo, donde entonces pues a partir de la comparación de fotos, es decir, los que se reconocieron en fotografías del 98 y que más adelante no se veían, entonces se clasificaron como muy antiguos, ¿sí? Los que se identificaron en las fotos del 2011, 2014, pues entonces, ok, entonces están en ese intervalo. Los dos, entonces con base en eso fue que se hizo esta clasificación de actividad y el grado de desarrollo, es decir, qué tan bien definidas están las cicatrices, donde entonces encontramos que hay muchas muy bien definidas, hay cicatrices que se logran identificar muy claras, hay otras que ya la erosión y todos los procesos pues han venido borrando un poco esas cicatrices, y encontramos algunos que realmente nos dejan pensando si sí o no son cicatrices de deslizamiento. Y entonces, pues bueno, lamentablemente pues no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos este mapa donde podemos ver pues esos diferentes tipos de deslizamientos. Esta, digamos, fue la base, y vemos la importancia de tener un adecuado inventario. Entonces en la ponencia anterior también hablaban del inventario. Creo que para Medellín también la importancia del inventario es fundamental.
Siguiente. Estas son las gráficas entonces que nos resultan. Traigo a colación únicamente 4 de las gráficas que se utilizaron, donde fueron los que encontramos los valores más altos, y aquí lo que vemos es esto, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre las dos curvas, estas son las curvas acumuladas, afectado, no afectado y afectado, y lo que vemos es esas diferencias. Entonces la barrita amarilla que nos va a mostrar es ese valor que nos marca la máxima diferencia, y es lo que finalmente se utilizó para saber cuáles son los elementos o cuáles son los factores que tienen una mayor influencia. Entonces aquí los que tuvieron los valores más altos son pendientes, claramente, el tema de la altura sobre el nivel del mar, el tema de la distancia de los drenajes. Vemos que Quebrada Negra tiene muchísima agua, tiene muchísimas quebradas, entonces eso también se convierte en un factor fundamental. Y el tema de la distancia a las vías, entonces no solamente hay vías principales, sino algunos caminos, senderos y demás. Siguiente. Pero en oposición nos encontré con que la geología, que es un factor que tradicionalmente decimos es fundamental, y resulta que para este caso la geología está en un valor intermedio, así como la geomorfología. Entonces cuando se hace el análisis y empezamos a revisar, ¿qué encuentro? Las rocas que están presentes allá hacen parte básicamente de trincheras, socotá, capotes y lodo, grupo Villeta. ¿Y qué tipo de rocas son? Principalmente glutitas, lodolitas, arcilloitas. Todas ellas supremamente erosionables, todas ellas supremamente desnables. Adicionalmente, ¿qué encuentro? Grupo Lini. También arcillolitas, lodolitas y limonitas. Es decir, que a pesar de que las rocas son muy erosionables y que finalmente sí son un factor importante, pero en el área es muy homogéneo lo que estamos encontrando. De forma que al encontrar el mismo tipo de roca en todo el área, pues realmente el peso que tiene este factor pues realmente empieza a bajar, porque es lo mismo, estamos encontrando lo mismo en todas partes. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que encontramos. De la misma manera, el tema geomorfológico, entonces nos vemos con que hay una unidad, que son las sierras y lomos de presión, que ocupan casi el 50% del área. Misma historia, tenemos entonces un factor que es muy homogéneo a todo lo largo del territorio, y entonces pues esa homogeneidad pues hace que finalmente realmente la importancia del factor pues nos empiece a bajar, ¿sí? Porque realmente no encontramos diferencias. De tal manera que este método de Kolmogorov de Smirnov lo que hace es que empieza a mostrarnos ese tipo de diferencias, y cuando tenemos unidades que son muy homogéneas, cuando tenemos un comportamiento muy homogéneo en un factor, pues entonces ese factor nos empieza a bajar. Y entonces, este es el resumen, donde entonces tenemos que, igualmente, la pendiente fue el que obtuvo el mayor valor, y esas pendientes que están entre los 33 y 55 grados. Y entonces ahí viene otra pregunta: ¿por qué no las pendientes más altas? ¿Por qué no las pendientes mayores a 55? Bueno, pues es que estamos viendo que tenemos movimientos que se están generando a partir de 30 grados, y que finalmente los flujos también se están presentando. Entonces, vemos que hay un tema importante ahí. El tema de la altitud, bueno, ahí tendríamos que intentar revisar cuál es la influencia de la altitud, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se están presentando en ese rango altitudinal de 2000 a 2250? Les decía, la distancia de los drenajes y la distancia de las vías, pues el que estén las vías ahí, sabemos claramente que el tema de los cortes, el tema de los taludes, pues van a desestabilizar, ¿cierto? Y el tema de las vías. En un segundo grupo, pues está morfología, suelo, geología, las curvaturas, las coberturas y la orientación de las pendientes. Y en último lugar está la distancia, fallas y las curvas del perfil. ¿Por qué las fallas? Pues bueno, nuevamente, exactamente tenemos el mismo asunto. Sistema de fallas de Quebrada Negra es muy homogéneo, están cubriendo todo el área del municipio, entonces realmente pues no nos generan una heterogeneidad muy alta pues en los resultados obtenidos. De manera que, pues, cuando nosotros empezamos a evaluar esos diferentes factores, empezamos realmente a seleccionar cuáles son los factores que más o menos influyen, pues obviamente eso nos va a mejorar la capacidad predictiva de nuestro modelo, ¿cierto? Porque si empezamos a meter mucha información, pues esa información lo que hace es que nos empieza a generar ruido y empieza a generarnos cosas que de pronto no son. Y pues los sistemas son perfectos, ¿cierto? Porque ellos hacen lo que nosotros le digamos. Si le metemos todo ese montón de información, lo va a procesar, pero entonces es muy posible que tengamos mucho ruido. ¿Qué encontramos también? Pues que esa homogeneidad de las variables, ¿cierto? Cuando tenemos factores que son muy homogéneos dentro del área, pues obviamente van a hacer que esa influencia empiece a descender, empiece a irse hacia abajo. Mientras más heterogéneo tengamos, pues entonces vamos a tener una mayor influencia probablemente. Y obviamente, pues de eso lo hicimos, o se hizo a través de ese valor KS, ¿cierto? Donde entonces se podía establecer cuál es esa influencia, no solo del factor, sino de las clases al interior del factor, ¿cierto? Dentro de ese factor
ya vimos, de geología, o de distancias, o de pendientes, o del factor que fuera, pues entonces podemos ver cuál es la clase o cuál es ese elemento que nos está generando mayor inestabilidad. Y por supuesto, vuelvo y reitero, el tema de la importancia de la evaluación de los movimientos del inventario. ¿Cierto? Tener un inventario adecuado, un inventario bien hecho, bien desarrollado, pues es importantísimo. Partiendo del principio básico de que nunca vamos a tener un inventario completo. Siempre tenemos que partir de una base de que siempre va a estar incompleto porque va a depender en gran medida de la escala que nosotros estemos usando. Entonces, esto es lo que quería mostrarles. No sé si hay tiempo para preguntas o estamos corridísimos en el tiempo.